Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Melissa se acerca a Jamaica como un huracán de categoría 5. La isla espera que la que sería la peor tormenta en 20 años. Mientras tanto, países vecinos como Cuba y Bahamas empiezan a evacuar a sus residentes de las zonas propensas a recibir el impacto. Venezuela suspendió los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago. La medida del gobierno de Nicolás Maduro se dio tras acusar a la nación insular de permitir que Estados Unidos realice ejercicios militares en su territorio para, según ellos, atacar a Venezuela. Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para garantizar el suministro de metales críticos y tierras raras. Este se dio tras una reunión entre Donald Trump con la primera ministra Sanae Takaichi, en la que ambos países se comprometieron a llevar a una alianza a una nueva era dorada. Vamos a iniciar en el Caribe. El huracán Melissa de categoría 5 avanza implacable con vientos de hasta 282 kilómetros por hora. Jamaica se prepara para el impacto más devastador de un huracán en más de 20 años, mientras que la vecina Cuba evacúa a 500,000 de personas. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Melissa no es un huracán cualquiera. Con vientos sostenidos de más de 280 kilómetros por hora, es el fenómeno natural más poderoso que amenaza a Jamaica desde que se tiene registro. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo califica de catastrófico. Se moverá lentamente como una aplanadora, golpeando tierra jamaiquina en las próximas horas y cruzando el oriente de Cuba el miércoles. En Jamaica, el primer ministro Andrew Holness ordenó evacuaciones en el sur, incluida la histórica Port Royal. En todo el país ya hay casi 900 refugios. Creo que en general hemos encontrado el equilibrio a favor de respetar el derecho de los ciudadanos a quedarse donde están, aunque les proporcionaremos la información para que tomen la decisión. Pero muchos se resisten a evacuar por miedo a saqueos. Melissa amenaza con abarcar toda la isla. Sus aeropuertos, puentes e infraestructura están en riesgo. Unos kilómetros al norte, en Cuba, más de 500,000 personas fueron evacuadas. Solo en Santiago de Cuba, 250,000 están en albergues. Eduardo Gallo intenta salvar sus pertenencias en esta carreta tirada por caballo. Ahora la estoy llevando para ahí, para en casa de un compañero que nos prestó la casa y para que pusiéramos todas las cosas ahí. Tiendas y comercios cierran ante el temor de perder lo poco que tienen en medio de la escasez, relatan. Porque el tema de recursos está complicado. Haití y República Dominicana ya reportan muertos por lluvias previas. Venezuela suspendió sus acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago tras acusar al archipiélago de provocación por albergar un buque de guerra estadounidense en medio del masivo despliegue militar de la potencia norteamericana en el Caribe Sur. Caracas también anunció la detención de supuestos colaboradores de la CIA que estarían planeando un ataque de falsa bandera. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. Contra Venezuela. En medio de la tensión en el Caribe Sur por el masivo despliegue militar de Estados Unidos, el gobierno venezolano suspendió sus acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago. He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Desde 2015 los países firmaron un acuerdo de cooperación energética para desarrollar campos de gas en zonas marítimas compartidas. Desde el archipiélago afirman que tienen excelentes relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, pero que no cederán a lo que calificaron como un chantaje de Venezuela. Caracas, por su parte, denuncia una provocación de Trinidad y Tobago por su supuesta alineación con el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe Sur. Denunciarlo de manera inmediata. Las diferencias entre ambos países caribeños se agudizaron luego de que el USS Gravely, un buque de guerra de la Marina estadounidense, llegara el domingo a Trinidad. El ministro de Asuntos Exteriores trinitense afirmó que la presencia del destructor de misiles guiados solo tiene el objetivo de optimizar la capacidad naval de Trinidad. Dado que Estados Unidos es una potencia superior a Trinidad y Tobago, siempre buscaremos la mejor manera en que las naciones más grandes puedan ayudar a las más pequeñas, como Trinidad y Tobago. Una respuesta que no convence al chavismo.
A mediados de octubre, el gobierno de Donald Trump autorizó en secreto a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, según funcionarios estadounidenses. Por lo que este lunes Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, denunció una supuesta operación de falsa bandera en la que estarían trabajando conjuntamente los servicios de inteligencia estadounidenses y la oposición venezolana. En la operación, presuntamente se atacaría un buque estadounidense para justificar operaciones militares en territorio venezolano. La defensa de Jair Bolsonaro apeló este lunes la condena de 27 años de prisión contra el expresidente de Brasil, el mismo día en el que se vencía el tiempo límite para presentar el recurso. Sus abogados sostienen que no hubo una condena de mando liderada por Bolsonaro, sino que los involucrados tomaron sus propias decisiones. También alegan que en el fallo de septiembre hay contradicciones. La sentencia la dictó la primera sala del Supremo Tribunal Federal del país, compuesta por 5 magistrados, y la apelación la discutirá el mismo grupo de togados, sin que tenga una fecha límite para dar su dictamen. Pasamos a Asia. Durante su primera visita a Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo con la primera ministra Sanae Takaichi para garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras con la nación nipona. El encuentro entre ambos mandatarios estuvo lleno de elogios de parte y parte, al comprometerse también al llevar su alianza a lo que denominaron como una nueva era dorada. Los detalles desde Tokio con nuestra corresponsal Luza Medina. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebraron este martes su primer encuentro oficial en Tokio, marcado por gestos de cercanía y el compromiso de fortalecer la alianza bilateral. Takaichi, considerada la protegida del ex primer ministro Shinzo Abe, evocó su legado al asegurar que le había enseñado la forma de hacer diplomacia con Trump. Durante la reunión, la mandataria anunció la donación de 200 cerezos a Washington para el próximo año. Trump elogió a Takaichi, afirmando que no le sorprende que sea la primera ministra y que Abe hablaba muy bien de ella. Subrayó que ama y respeta a Japón y destacó que la relación bilateral será más fuerte que antes. Al término de la reunión, ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos destinados a acelerar el desarrollo de mercados diversificados, líquidos y justos de minerales críticos y tierras raras, mediante el uso coordinado de herramientas de política económica e inversión conjunta. Según la Casa Blanca, Estados Unidos y Japón trabajarán para proteger sus cadenas de suministro de estos materiales esenciales, enfrentando las prácticas de comercio desleal que puedan distorsionar el mercado. Dentro de un plazo de 6 meses, ambos países prevén adoptar medidas para respaldar proyectos que generen productos finales destinados a compradores en Estados Unidos, Japón y otras naciones. Con un tono optimista, Takaichi habló de una nueva era dorada en la alianza histórica entre Japón y Estados Unidos. Esta escala en Japón es el abrebocas para el plato fuerte de la gira asiática de Donald Trump. Se trata del encuentro con el presidente chino Xi Jinping el próximo jueves en Corea del Sur. El cara a cara hace crecer las expectativas ante un posible acuerdo entre las dos mayores economías del mundo para aliviar las tensiones que ha provocado la guerra comercial ante la imposición de aranceles de lado y lado y las restricciones al intercambio de tecnología y minerales críticos. Jesús Yajure nos cuenta más. Un encuentro de alto voltaje. Donald Trump y Xi Jinping se reunirán el jueves en Corea del Sur para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial en curso. Una cita crucial para el comercio mundial que será seguida de cerca por empresas globales. Entre los temas más calientes de la reunión, los semiconductores. Nvidia monitorea la posibilidad de un acuerdo sobre la venta de potentes chips de inteligencia artificial a China, mientras Beijing controla el mercado de minerales y tierras raras y endureció los controles de exportación de estos materiales en el centro de la pugna entre ambos países. También la industria automovilística. Lo más urgente a tratar es la amenaza de escasez de chips usados en autos eléctricos. China prohibió las exportaciones de los productos terminados de Nexperia en medio de una disputa con el gobierno holandés que amenaza con tomar su planta en Europa. Volkswagen, General Motors y Ford han advertido de interrupciones en la producción si la disputa no se resuelve.
resuelve. En vilo, también el mercado de energía. China compró casi el 6% de las exportaciones estadounidenses de combustible en 2024. Desde que se impusieron los aranceles, las empresas chinas no han firmado ningún nuevo acuerdo. Las empresas del agro estadounidense vigilan el levantamiento de aranceles que han detenido las compras chinas de soja, que ahora la adquiere de Argentina. China era el principal comprador de soja estadounidense, que adquirió $12.600 millones en 2024. A la expectativa, también la industria aeronáutica. China es el principal comprador de Boeing y en abril ordenó a sus aerolíneas detener las compras a empresas estadounidenses. El aumento de las tensiones comerciales podría amenazar el crecimiento de Boeing a largo plazo. Beijing denunció el lunes el unilateralismo y afirmó que el mundo no debe volver a la ley de la selva, una clara referencia a los aranceles del presidente Trump que han perturbado las cadenas de suministro mundiales y agitado los mercados. En Sudán, el ejército anunció haberse retirado de la ciudad de Al-Fashir luego de que ésta fuera tomada por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido tras cerca de 18 meses de asedio. Esta era el último bastión de las Fuerzas Armadas en la región de Darfur, epicentro de los conflictos entre ambas partes y escenario de una grave crisis humanitaria. La Organización Internacional para las Migraciones estima que unas 26.000 personas han huido de Al-Fashir en los últimos 2 días, mientras crece el temor por las represalias contra los más de 200.000 residentes de dicha urbe. Hemos acordado retirar el ejército de la ciudad de Al-Fashir a un lugar más seguro para evitar que los ciudadanos y el resto de la ciudad sean destruidos. Estamos decididos a vengar a todos nuestros mártires y a buscar justicia por lo que ocurrió a nuestro pueblo en Al-Fashir y vengarnos de los crímenes que se están cometiendo ahora en Al-Fashir y antes en todo Sudán, a la vista de todo el mundo. Pasamos a España. El líder del partido catalán, Junts per Catalunya, anunció que se retira su apoyo al gobierno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y ahora serán oposición. La medida anunciada por el mismo Carles Puigdemont se debe a que, según él, no hay voluntad por parte del partido oficialista PSOE para ejecutar los acuerdos a los que habían llegado. Sin embargo, la decisión será votada por los militantes de esta formación en una consulta que finalizará el jueves y podría romper así una alianza forjada en 2023 que ayudó a la reelección de Sánchez. Creo que el Partido Socialista ha de reflexionar. Creo que el Partido Socialista debe reflexionar y debe responder a los ciudadanos, debe explicar a los ciudadanos cómo piensa continuar, cómo piensa gobernar el país, porque hay problemas y los problemas no se resuelven desde una minoría. Debe ser capaz de explicar con mucha más precisión de lo que ha hecho hasta ahora cómo piensa gobernar más allá de su proverbial capacidad para ocupar el poder. Precisió del que han fet fins ara, com pensen governar més enllà de la seva proverbial capacitat per ocupar el poder. Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, está en el centro de un juicio que empezó este lunes en París. 10 personas son juzgadas por acoso sexista en línea contra la primera dama. Estas personas difundieron masivamente acusaciones de pedofilia contra Brigitte, teniendo en cuenta su diferencia de edad con el presidente y rumores sobre su supuesta identidad transgénero. Es el juicio de un rumor difundido masivamente en Internet, pero ahora los participantes en esta campaña de desinformación tendrán que rendir cuentas ante el tribunal. Son llamadas al estrado 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres, de entre 41 y 60 años, con perfiles muy diversos. Proceden de toda Francia y tienen algo en común, están convencidos de que Brigitte Macron es su nombre y lo han difundido en redes sociales. Según ellos, la primera dama habría nacido como Jean-Michel Trogneux, el nombre de su hermano, y no se retractan. Queremos demostrar que no tenemos nada que ver con esto y que no se ha cometido ningún delito. Junto a su abogada, Delphine Rota, conocida en las redes sociales con el seudónimo Amandine Roy. Esta francesa de 51 años se presenta como medium y denunciante y considera que no tiene nada que reprocharse. ¿Se ha disculpado con Brigitte Macron? Esto es el colmo. Primero tendrán que ser ellos quienes se disculpen conmigo, pero no estamos aquí para eso. Los acusados se enfrentan a hasta 2 años de prisión, pero ellos aseguran que no han cometido ningún delito e invocan la libertad de expresión. Estoy aquí para defender a una persona que ha publicado unos tweets. Por lo tanto, se plantearán una serie de preguntas jurídicas relacionadas con la libertad de expresión. Los acusados también acusan a la primera dama de pedofilia debido a la diferencia de edad con Emmanuel Macron. La pareja presidencial presentó una primera
otra denuncia en 2024. También se celebrará otro juicio en Estados Unidos contra la influencer de extrema derecha Candace Owens, para quien el tema se ha convertido en una obsesión. La primera dama deberá demostrar con pruebas científicas que es una mujer cisgénero. Hasta aquí es informativo. Gracias por acompañarnos.